¿Cómo están, chicos? Ahí los que me vaya topando, a Francisca, al Nacho, Camila, Javiera, José Manuel, María Los Ángeles, Paulina, Vale, Yasmín, Javier, ay, Javiera, otra vez Javiera, Constanza, Rosmarí, Paulina, Paula, Miriam, Leonor, muchísimas personas. Bueno, hasta eso hemos tenido una afluencia bastante buena en estas 2 sesiones. Espero que sigamos así y cerremos bien. Bueno, voy a ir iniciando y les voy a comentar una situación out of record. Lo que pasa es que tengo aquí unas situaciones climáticas, aprovechando el tema de cambio climático, medias complejas, y puede ser que por el tema del viento, puede ser que en algún momento o pueda tener una intermitencia o me pueda caer. En caso de que me caiga, obviamente ya platiqué aquí con la Rox precisamente para, yo ya dejé la PPT en el paddle y también en caso de que me caiga voy a dejar una grabación para que la revisen y podamos seguir la continuidad y que obviamente esto no merme la dinámica que llevamos. Entonces igual les dejo eso como antecedente en caso de que pase una situación fuera de mi alcance, ¿no? Estas cosas están fuera de mi alcance. Pero bueno, eso en esencia. Vamos a hacer el pequeño estiramiento aquí, al menos ya no me voy a parar. Vamos a tratar de estirar un poquito en estos segundos, porque igual cuesta. O sea, ya tengo todo el día trabajando, me imagino que ustedes también. Así que bueno, si no hacemos toda la dinámica, que no se pierda al menos la costumbre de darle un poquito de descanso al cuerpo y estar concentrados. Así que bueno, estamos. Vamos iniciando. Les agradezco a todos y cada uno por estar aquí. Y bueno, vamos tratando de hacer efectiva la reunión y la sesión. Y porque también va a haber una dinámica que les voy a pedir que participemos, ¿cierto? Hemos tenido buena afluencia. Esperemos que se conecten los 40 y tantos que estaban la vez anterior. Y si no, obviamente lo vamos a hacer con los que estamos aquí. Entonces también, Rox, para que tomes la asistencia a los que van a estar aquí finalmente, porque les voy a dejar un caso de estudio, ¿sí? Entonces es importante que me sigan hasta el final lo más posible porque va a ser la tarea o la actividad que vamos a presentar al inicio. Entonces, igual les anticipo que vamos a requerir, me voy a ir al final para que sepan en caso de que me caiga, ¿no? Entonces voy a compartir mi pantalla. Y esto, ¿me pueden dar los permisos, por favor, para compartir? Sí, está listo. Ya, buenas. Entonces, me voy a ir al final. Espero no hacer spoiler, pero bueno, nada que hacer. Tengo que prever el plan B, A, C, etcétera. Y dentro de esto, la parte del proyecto o el estudio de caso va a ser la asignación de un trabajo grupal. Vamos a trabajar en casos de estudio concretos, algo que yo ya vengo haciendo y que estoy realizando hasta el momento, que obviamente es en trabajo de planes de acción climática en 4 municipios, en San Antonio, en Valdivia, en Ancud y en Vallenar. Bueno, de hecho tengo otros 2, pero obviamente elegí estos porque son representativos por sus características geográficas, su localización y sobre todo cuestiones que pueden ser sui generis respecto a otras comunas. Entonces, vamos a dividir en 4 equipos y a uno se le va a asignar una de estas 4 comunas. Dentro de eso, obviamente, vamos a trabajar 4 fases, ¿sí? Entonces, necesito que cuando se organicen en equipos, se dividan o se organicen de tal manera que puedan abordar estas 4 fases. La primera es la fase de la caracterización territorial, idealmente considerando estas dimensiones: la demográfica, socioespacial, medioambiental, económica y capacidad institucional. Por favor, algo breve que finalmente defina un poco las características de la comuna. Fase 2, principales amenazas y escenarios climáticos. Ahora, en el resto de la presentación les voy a decir un poquito de dónde tomar información. Fase 3, mitigación. Establecer objetivos, metas
áreas de trabajo, que son dentro de las 9 que yo les comenté. Recuerden que hay 6 en adaptación y 3 en mitigación. Bueno, trabajar en qué áreas van a trabajar respecto a las necesidades y prioridades del municipio, en establecer esas áreas de trabajo y medidas específicas. Y mismo caso para adaptación, establecer objetivos, metas, áreas de trabajo y medidas específicas. Recordando que tenemos esas 6 grandes áreas de trabajo, como les dije, que era agua, cultura e identidad, ecosistemas y biodiversidad, salud, gestión de riesgo de desastres e infraestructura crítica, ¿cierto? Y en el tema de mitigación son las 3 áreas: energía, gestión de residuos y transporte y movilidad. Entonces, en 7 a 10 minutos tienen que hacer una presentación que resuma lo más importante, incorporando los elementos de estas 4 fases y que obviamente aborden las problemáticas que el municipio está evidenciando respecto a sus amenazas, sus escenarios climáticos y sobre todo las características del territorio. Eso. Entonces, obviamente yo voy a estar disponible en ¿cómo se llama? En mi correo, para que los miembros del equipo, a través de un representante, por favor, cuando ya Rox nos ayude, en caso de que no podamos continuar la clase como la tenemos, puedan trabajar en esos grupos a través de un representante y me hagan llegar a mí las consultas. Pero ahora esta clase es importante porque les voy a dar la mayor parte de esos elementos para que logren lo que les estoy requiriendo. Obviamente no les voy a pedir algo que no sepan dónde buscar, ¿no? Entonces, eso. Sí, vale, estamos igual con el tema de la señal y sobre todo por el tema viento que está interrumpiendo bastante las conexiones. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Les dejo, bueno, Rox, por favor, tú compartes mi contacto y todo eso, ¿no? Para no perder tiempo. Y vamos a partir con la clase 3. Ok. Antes de que se me olvide, señores, recuerden que alguien me había hecho una consulta de dónde se basaba el CDP. Recuerden que es el Carbon Disclosure Project, para obviamente validar la información que están trabajando. Y eso se maneja a través del GRC. Ese GRC es un grupo de trabajo de científicos y expertos en la materia, que es el Joint Research Center. Entonces, ahí, en ese grupo, validan la información que se vacía y obviamente los criterios, indicadores para generar la plataforma del CDP. Entonces, para que vean que no se me olvidan las cosas, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a trabajar en... chuta, ¿por qué se me regresa? Espérenme. Más fácil. Me dicen si pueden ver, por favor. ¿Sí? El tema, ¿sí? ¿Alguien que hable, por favor? Sí. Ya, ok. Vamos a ver el tema de mitigación, diagnósticos, buenas prácticas, tema de adaptación, diagnósticos, buenas prácticas y la dinámica de grupos de trabajo, que fue precisamente lo que ya les expliqué. Entonces, empecé por el final, precisamente para anticiparnos en caso de que yo tenga alguna emergencia o contingencia. Ya, respecto a eso, les voy a presentar este video. Probablemente no pueda otra vez. Espérenme. Por el tema de el sonido. Sí, porque si lo pongo y no tengo sonido, va a ser lo mismo. Ya, entonces, me dicen, por favor, se ve la pantalla. Escuchar. En la atmósfera existen gases que regulan la temperatura en el planeta. Estos gases absorben calor y mantienen la temperatura promedio de la Tierra en 14.6 grados centígrados. Sin ellos, la Tierra sería aproximadamente 33 grados centígrados más fría. Este proceso natural se conoce como efecto invernadero y es esencial para mantener la vida en la Tierra como la conocemos. A partir de la revolución industrial, debido a las actividades humanas productivas, los llamados gases y compuestos de efecto invernadero han aumentado considerablemente su concentración en la atmósfera. Entre los principales gases de efecto invernadero generados por las actividades humanas destacan dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre. Por otro lado, existen compuestos como el carbono negro, también conocido como hollín, que son partículas contaminantes que se producen por la combustión incompleta de los combustibles fósiles y la biomasa,
que además de contribuir al efecto invernadero, también tienen fuertes impactos en la calidad del aire y graves consecuencias en la salud humana. La emisión desmedida a la atmósfera de estos gases y compuestos ha intensificado el efecto invernadero y como consecuencia, la temperatura promedio de la Tierra ha aumentado alterando todo el sistema climático. Por esta razón, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático estableció la necesidad de reducir las cantidades de los gases de efecto invernadero. Para cumplir esta meta, cada país debe saber cuánto está emitiendo de estos gases, las actividades en las que se generan y el comportamiento de estas emisiones. En México, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático es el responsable de la cuantificación de estos gases y compuestos a través del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero. El inventario en México se elabora con las metodologías más actuales generadas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, conocidos por sus siglas en inglés como IPCC. Estos lineamientos tienen bases científicas sólidas y rigurosas basados en 5 principios. Comparabilidad al usar metodologías en común. Exhaustividad al abarcar todas las fuentes y sumideros y considerar todos los gases que dispone el IPCC. Consistencia, que utilice las mismas metodologías y supuestos para toda la serie temporal. Transparencia, al detallar todos los supuestos y metodologías utilizadas. Y precisión al promover la exactitud del inventario y calcular incertidumbres. Además, se llevan a cabo procesos de control y aseguramiento de la calidad del inventario que implican revisiones por parte de expertos nacionales e internacionales. Tiene una alta certidumbre, por lo que es una herramienta confiable para la toma de decisiones y aplicación de políticas públicas. De acuerdo a la actualización del inventario 2015 publicada en 2018, el gas más relevante que emite nuestro país es el dióxido de carbono con 72% de las emisiones, seguido del metano con 20%. En el año 2015, las emisiones totales de México ascendieron a 700 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente de gases de efecto invernadero. Del total de las emisiones, 64% corresponden al consumo de combustibles fósiles. 10% se originaron por los sistemas de producción pecuaria, 8% provinieron de los procesos industriales, 7% se emitieron por el manejo de residuos, 6% por las emisiones fugitivas por extracción de petróleo, gas y minerías, y 5% se generaron por actividades agrícolas. El inventario identifica que las principales fuentes de emisiones son los automóviles y transporte público, las actividades de producción y transmisión de energía eléctrica y la ganadería para producción de leche y carne. También se contabilizaron 148 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente absorbidas en su mayoría por los bosques y selvas durante los procesos biológicos como la fotosíntesis. Estas absorciones equivalen alrededor del 20% de las emisiones totales, es decir, que los bosques y selvas se comportan como un sumidero al capturar el dióxido de carbono. El balance neto entre emisiones y absorciones para el año 2015 fue de 552 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente emitidas a la atmósfera. Sin embargo, los cambios del uso de suelo, es decir, las pérdidas de tierras forestales y praderas, emitieron 20 millones de toneladas de dióxido de carbono. Por ello, la conservación de los bosques y vegetación natural es esencial para mantener su capacidad de captura de carbono. Además, en el inventario se observa el comportamiento de las emisiones de manera histórica. Podemos observar que las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado alrededor de un 50% entre 1990 y el 2015. Asimismo, se observa el aumento de alrededor del 20% en el carbono negro en el mismo periodo. Sin embargo, es importante destacar que la tasa de incremento de las emisiones disminuyó en el periodo 2010-2015 a un 0.9%, comparado con la tasa de crecimiento anual promedio de 1.8% en el periodo 1990-2015. Al conocer lo que emitimos, podemos establecer metas y mitigar las emisiones. Todos formamos parte del problema y también de la solución para alcanzar las metas y frenar el cambio climático. El cambio climático nos toca a todos. Perfecto. Bueno, este es un video dentro de los que encontré realmente referente para poder identificar este tema y sobre todo entender desde un contexto nacional cómo realmente se elaboran los inventarios nacionales. Obviamente esto va en la misma tónica cuando se elaboran los inventarios regionales y los inventarios locales. En este caso, Chile ya tiene su inventario nacional, su inventario regional, que los están haciendo, creo que el último que se hizo fue del 2000
18, si mal no recuerdo, y obviamente los inventarios locales que están obviamente en este proceso de realización. Entonces, parte de eso y estas iniciativas y la necesidad de realmente elaborar estos inventarios a esta escala, obviamente hay metodologías que ya están siendo las más recurrentes y validadas por expertos para elaborar estos inventarios a una escala territorial. Esto obviamente ya me había preguntado alguien en la sesión pasada y obviamente fue lo que comenté, que es el protocolo GPC, que es el inventario de gases de efecto invernadero a una escala comunitaria. Ojo, señores, por favor, no soy experta en este tema. Estoy hablando de este tema porque es un poco lo que conozco. No me pregunten tantas particularidades porque voy a quedar mal. Reconozco que no es mi área de oportunidad, es un área de oportunidad, pero no es mi área de especialidad. Así que estoy compartiendo con ustedes lo poco que sé, que obviamente son criterios generales, que obviamente un especialista en este tema puede detallar y puede meterse y sobre todo hacerse experto en este tema. Así que obviamente yo no soy experta, reconozco, pero sé lo necesario y lo que puedo compartir con ustedes. Entonces, partiendo de eso, la metodología que se utiliza es el GPC y que obviamente es la que ustedes pueden revisar en donde quieran. Eso está disponible en la web y sobre todo esto que es importante, que es parte de lo que ya considera el Pacto Global de Alcaldes, precisamente en los temas de mitigación, cómo empezar a trabajar. Primero, generar un inventario de emisiones, establecer un objetivo de reducción de gases de efecto invernadero y generar un plan de mitigación climático. Entonces, esos son los pasos para poder, obviamente, bajar desde un diagnóstico hasta una propuesta completa. Entonces, este protocolo GPC o esta metodología establece sectores en los cuales empieza a realizar los inventarios, ¿no? O sea, empezar a desglosar de un problema general o un componente general a cuestiones más particulares. Entonces, los principales sectores es el estacionario, el transporte, el residuos y dos, que en lo particular yo no lo sabía, pero es el IPPU, que está asociado a los sectores procesos industriales y uso de productos. Ah, bueno, pues ahí dice, ¿no? Y el AFOLU, o no sé si se pronuncia así o de otra forma, que tiene que ver con agricultura, ganadería, forestación y otros usos de suelo. Entonces, ahí complementa toda esta gama de sectores. Están diferenciados por colores porque regularmente hasta donde entran la mayor parte de los municipios o esas entidades que hacen los inventarios es principalmente estacionaria, transporte y residuos. Y ya obviamente algo más complejo, más profundo, más elaborado, incorpora estos dos sectores que es el IPPU y el AFOLU. Entonces, al menos para que sepan, con eso yo me quedo más que tranquila, que entiendan un poquito ese contexto general y sobre todo realmente estos alcances, ¿no? Que es parte de esto mismo que establece lo que se inventaría dentro de los límites territoriales o fuera de los límites territoriales, que también es parte de este complemento y esta profundidad. Entonces, hay alcance 1, hay alcance 2 y hay alcance 3. Entonces, precisamente en ese orden de profundidad, obviamente el alcance 3 es el resto de las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen fuera de los límites de la ciudad como resultado de las actividades que tienen lugar dentro de los límites de la ciudad. Sobre todo el tema, por ejemplo, de transporte. Si estamos hablando de un contexto metropolitano, por ejemplo, estamos midiendo los gases de efecto invernadero de Santiago. O sea, Santiago es una ciudad que pasa todo y a todo momento. Entonces, sobre todo el transporte que está yendo y viniendo de una comuna a otra, pues también hay que establecer una metodología para poder identificar lo que sucede dentro del límite de Santiago y lo que sucede fuera del límite que también influye en la comuna. Entonces, es parte de lo que se evalúa, se mide y sobre todo se establece un alcance de trabajo en los temas de inventarios. Entonces, es bueno que también conozcan esto. Entonces, parte de los elementos clave para esto es establecer una metodología de cálculo, establecer el nivel de la actividad, en qué alcance vamos a trabajar, establecer las emisiones de gases de efecto invernadero por sector y finalmente establecer también los factores de emisión. También hay esos factores de emisión que ya establecen las metodologías, los expertos y te dicen, bueno, para este sector o este no sé qué, ya hay un factor de emisión. Entonces ahí obviamente se hace estos cálculos
multiplicaciones de los gases por factores de emisión y aspectos que debemos de considerar en el tema de la recolección de datos, porque obviamente esto depende mucho de los datos. La calidad de los datos que tengamos es totalmente relevante y sobre todo también la metodología que vamos a utilizar. Puede ser que para una metodología nos sale un tipo de resultado, un inventario, mientras que si utilizamos otra metodología nos puede resultar otros datos, ¿no? Entonces también hay que homologar, si estamos trabajando con una misma metodología, mantenerla en el tiempo para que los datos puedan ser comparables. Entonces también eso es importante que lo tengan en consideración. Tenemos que definir los límites del inventario, caracterizar al municipio, ubicar geográfica y climáticamente el municipio para la correcta utilización de los factores de emisión y la interpretación de los resultados. Eso también es importante cuando ya se tienen estas herramientas de cálculo, saber para qué sirven esos datos y sobre todo ya al final generar un dato global que tiene que ver con CO2 equivalente, que obviamente sabemos que hay diferentes gases de efecto invernadero, pero cuando damos un dato global se da en CO2 toneladas de CO2 equivalente. Entonces también al final es el dato general que engloba a los otros gases, ¿no? Que están también interactuando en este efecto invernadero. Entonces, eso es importante. Esa es la parte técnica. Yo, insisto, no soy experta, pero es parte de lo que necesitan ustedes saber y obviamente ya quien quiera profundizar, bueno, ya se mete a las herramientas, se mete a la metodología, etcétera. Respecto a las iniciativas y programas asociados en Chile, uno de los más representativos es Huella Chile. Y Huella Chile está implementado, está siendo ejecutado por el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Hay alguien por ahí? Miriam, ¿puedes apagar el micro? A menos que tengas alguna consulta, ¿ya? ¿Sí? ¿Además, Kimi? Sí. ¿Me pueden mutear, por favor, a quien esté? Ya, genial. Entonces, respecto a las iniciativas y los programas, Huella Chile es un programa representativo. Entonces, ellos manejan un sistema de certificación y avance en las comunas, pero obviamente ahora cada vez más están migrando a elaborar estos inventarios de gases de efecto invernadero a una escala territorial. Originalmente, ellos lo hacían principalmente para las empresas, pero obviamente ya la necesidad de los municipios de trabajar en estas estrategias implica que obviamente logren hacer estos inventarios. Entonces, originalmente se le denominaba inventarios de gases de efecto invernadero a escala corporativa. ¿Qué quiere decir corporativa? Bueno, regularmente los edificios, por ejemplo, si manejamos este tema de los municipios, si un municipio se adhería a este programa, obviamente ellos solamente tenían que inventariar sus edificios consistoriales, todos los edificios, la infraestructura de ellos y sobre todo la flota, ¿no? de automóviles, buses, todo lo que es los camiones recolectores de basura, etcétera, ¿no? Entonces, eso era su único compromiso. Ahora, la idea es que ese compromiso se amplíe, pues ambición se amplíe y lo hagan a una escala territorial. Y respecto, obviamente, las iniciativas, estas iniciativas, buenas prácticas que están asociadas a mitigación, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, también están liderados por un programa que se llama Programa Comuna Energética. Y ese Programa Comuna Energética está siendo desarrollado por el Ministerio de Energía, a través de la Agencia de Sostenibilidad Energética. Entonces, ellos, desde hace varios años, creo que desde el 2015, un poco antes, empezaron a hacer ciertas iniciativas y sobre todo incentivar a los municipios a que hicieran sus estrategias energéticas locales. Y eso obviamente da la pauta de que generen medidas y acciones concretas para trabajar en esto. Una de las más emblemáticas y que ha sido referente nacional es el programa Caldera o la iniciativa Caldera Más o Caldera, que obviamente el 30, Caldera 30 Más es por la incorporación de 30 celdas dentro de las viviendas. Entonces se hizo un programa piloto de 30 viviendas que fueron equipadas con celdas solares y obviamente eso generó un aporte importante para la comuna de Caldera porque obviamente suministraban esa energía al sistema. Entonces, obviamente ya generaron una cierta semiautosuficiencia y trabajo en específico para estos temas de eficiencia, ¿no? Y esta transición energética que estamos realmente buscando
aunada al proceso de descarbonización. Entonces, obviamente, junto con esa, hay algunas otras que están mencionadas acá. Los barrios solares patrimoniales, infraestructura turística, hotelera, condominios solares residenciales, incorporación de eficiencia energética en la piscina temperada del Parque O'Higgins, que también por las características, bueno, ocupaba también disminuir el consumo energético asociado a la calefacción de la piscina. Entonces, son esas medidas que también va generando un impacto en las comunas y sobre todo, pues, están siendo apoyados a través del Ministerio de Energía. Y respecto a los temas de desarrollo sustentable, la vivienda, pues obviamente tenemos varios casos. En Chile hay un referente y en México, que es uno de los que también destaco porque ya tiene varios años, obviamente considerando que en el caso de México y quizá en más países, obviamente, es la industria de la construcción de la vivienda representa prácticamente el 20% del consumo de energía. ¿Sí? Entonces, obviamente ahí era importante hacer un foco y trabajar estos temas, sobre todo generando criterios que pudieran incorporar las viviendas y sobre todo los desarrollos que son como a gran escala, no solamente es hacer una vivienda, ¿no? Es miles de viviendas y sobre todo hemos visto la política de vivienda que también ha tenido sus falencias, ¿no? Porque obviamente la construcción donde las hacen, que obviamente en zonas más alejadas, que inclusive en algunas puede ser zonas de riesgo, pero bueno, dentro de eso han tratado de incorporar elementos que van más allá y que obviamente están considerando la selección de materiales, el desarrollo sostenible del sitio, que obviamente es parte de ese desafío, criterios de eficiencia energética, ahorro hídrico y calidad medioambiental en el interior. Y obviamente quienes están cubriendo estos desarrollos y los desarrolladores sobre todo, están pasando por un proceso de certificación a través de esta normatividad asociada a las viviendas, con un criterio de sustentabilidad. Entonces, eso también se está incorporando en estas temáticas asociadas a mitigación. Y obviamente, pues aquí está el caso Chile, ¿no? Que es el tema de certificación de vivienda sustentable y está liderado por el MIMBU junto con el Centro Tecnológico para la Innovación en la Construcción. Entonces, parte de esto ya está siendo incorporado en diferentes países para tener estos sellos verdes o sellos sostenibles en el sector vivienda. Y bueno, ahora sí, es precisamente lo que yo les venía comentando unas slides atrás, que tiene que ver con las estrategias energéticas locales que está incorporando el Ministerio de Energía en el Programa Común Energética. Entonces, para que, por ejemplo, el Ministerio de Energía o la Agencia de Sostenibilidad pueda financiar proyectos, esos proyectos tienen que estar respaldados en una estrategia energética local. Entonces, obviamente, esa estrategia sigue una serie de pasos, una ruta crítica para incorporar estos elementos y obviamente generar propuestas que respondan a, por ejemplo, la identificación de la demanda de energía, la identificación de oferta energética, el potencial de eficiencia energética que tiene también la comuna o por sectores, ¿no? Sabemos obviamente que si cierto sector o cierta comuna, por sus características, podemos potenciar la energía eólica, por ejemplo, bueno, vamos a establecer medidas y acciones que potencien la energía eólica o la energía solar o la energía geotérmica o el hidrógeno verde, ¿no? Entonces, todo esto que viene surgiendo, que se está innovando en estos temas, obviamente debe estar también incorporado como ese potencial energético en las comunas. Y bueno, también obviamente dentro de los componentes de mitigación recuerde que está el de transporte y movilidad. Entonces, transporte y movilidad dentro de esto, obviamente también Chile ha sido referente porque ya se está incorporando una flota masiva de buses eléctricos y centrales de generación o de carga, ¿no? De estos buses, ¿no? No solamente el bus, sino cómo se va a recargar ese bus. Entonces, Peñalolén ha sido un referente en la materia y que obviamente fue financiado con, creo que de manera nacional e internacional, ¿no? Entonces, obviamente es un ejemplo que también ha sido referente para otros países. Pero bueno, ahora que estamos aquí también considerar referentes de otros países, por ejemplo, el caso de Colombia, que también han trabajado mucho en temas de ordenamiento territorial y ahora con este tema del sistema Metrocable, ¿no? Por ejemplo, yo cuando fui, yo también me quedé maravillada. Medellín de por sí es una ciudad que se reconvirtió de ser prácticamente un referente negativo en términos de temas de droga, de inseguridad, todas esas situaciones, bueno, se fue transformando y generando alianzas estratégicas y sinergias público-privadas. Y obviamente aquí
fue una gran inversión que se hizo y sobre todo con una finalidad de conectar todas esas zonas que fueron creciendo y se fueron expandiendo hacia el sector de los cerros y obviamente cómo generar una buena conectividad e inclusive mejorar la calidad del aire, el ruido, toda esa situación. Bueno, fue la propuesta que se hicieron a través del Metrocable de Medellín. Entonces también es un referente internacional. Perdón, ahí se me fue mal el título, pero no es transporte sostenible, era gestión de residuos. Y en esta obviamente también hay buenas prácticas que ha establecido, bueno, agencias de cooperación, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo y bueno, como esos, obviamente estos grandes grupos que financian sobre todo, ¿no? O en temas de desarrollo técnico, de capacidades y proyectos, sobre todo, bueno, han establecido buenas prácticas en la gestión de residuos sólidos urbanos y obviamente hay referentes que pueden hacer respecto a buenas prácticas en diferentes países. En este caso se hizo para Brasil, Costa Rica, México y Guatemala. Entonces eso también lo pueden consultar, por eso les dejé abajo los links de la mayoría de estas buenas prácticas para que puedan revisar propuestas específicas en cualquiera de sus sectores. Y en el tema, por ejemplo, de arquitectura bioclimática, a veces siempre pensamos muchas otras cosas, pero hay cosas que desde un buen diseño de una vivienda, una edificación, podemos ya incorporar criterios y sobre todo potenciar los sistemas pasivos. Un sistema pasivo es prácticamente todos los elementos naturales que te permite un manejo adecuado de tu entorno y hacerlo cada vez más confortable. Regularmente siempre usamos, o sea, no siempre, pero tendemos mucho a utilizar los sistemas activos. Un sistema activo es un sistema de calefacción o un sistema de enfriamiento, algo mecánico. Pero obviamente ahora lo que tenemos es que mejorar los diseños de las viviendas, mejorar los diseños de las edificaciones y aprovechar al máximo la localización, el elemento de viento, el sol, el agua y la vegetación. Y esta gráfica que les puse, bueno, no soy experta tampoco en criterios de temas bioclimáticos, pero puse algunos elementos que tienen que ver con esos diagramas. ¿Cómo se calcula esto? Y el padre del bioclimatismo o de la arquitectura bioclimática fue Baruch Giboni, creo que ya falleció. De hecho, lo conoció mi esposo. Mi esposo es bioquímico y obviamente se especializó en arquitectura bioclimática. Ojo, aquí la transversalidad, ¿no? De las disciplinas, él siendo bioquímico y terminó en cuestiones de arquitectura y sobre todo entendiendo y lo ha estado aplicando bastante bien. Y esta carta permite determinar estrategias bioclimáticas en función de las condiciones del edificio en una temporada, en una determinada temporada del año. Entonces, ¿cómo podemos potenciar la disminución del calor al interior o también generar criterios de confort térmico cuando hace frío? Entonces, eso aprovechar mucho estos elementos que están aquí mencionados, ¿no? Entonces, siempre, si hay aquí algún arquitecto, algún diseñador, por favor, trabaje mucho en esto porque estamos muy al debe cuando generamos una vivienda o un proyecto y lo último que consideramos es nuestro entorno. Siempre queremos hacer algo bonito, pero a veces poco adaptable al contexto donde esté inmerso. Ay, Dios mío, ¿por qué se me queda? El transporte sostenible, bueno, es el tema de los sumideros de carbono, sorry por eso. Yo noto mis propios errores, ¿saben? Pero es bueno que yo misma me regañe porque también para la otra lo tengo que adecuar. Les voy a dejar la PPT correcta con estos detallitos, sorry. Pero bueno, hoy fue un día bastante complicado para mí. Pero respecto al tema de los sumideros de carbono, recuerden que esos son estos grandes espacios naturales con los cuales disponemos para absorber al máximo estas emisiones de gases de efecto invernadero. Y recuerden que uno de los elementos son los océanos y su biodiversidad, los bosques y su biodiversidad y también los humedales y turberas, ¿no? Todo lo que son estos espacios reservorios de agua también dentro de las ciudades. Entonces, hay que también apoyarnos en esto, a veces sin pensar mucho en la tecnología, sino en la misma naturaleza que nos va a dar la capacidad necesaria de absorción de estas emisiones. Así que también esto es lo natural y hay que aprovecharlo al máximo. Y bueno, eso es lo que respecta a mitigación.
Obviamente, ustedes van a profundizar lo que consideren en función de su perfil y obviamente su área de interés, porque también hay expertos en mitigación y expertos en adaptación. Imposible ser experto en las dos cosas porque cada una tiene sus particularidades. Y si hay, mi respeto. Yo en lo particular soy más experta en adaptación porque tengo un perfil más social, más en la identificación de esto y no soy como tan técnica en cuestiones de factores de emisión, cálculos, como que no lo mío. Entonces yo aprovecho de dejárselo a quien sabe y que le gusta y yo mejor me enfoco en lo que también me gusta a mí. Entonces esto es parte también del componente de adaptación. Esto es parte de los elementos para elaborar un buen diagnóstico, la evaluación del riesgo y la vulnerabilidad. Y sabemos que hay elementos clave que están asociados a esta evaluación. La primera tiene que ver precisamente con el tema de la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad. Estos tres factores determinan el nivel de riesgo en un territorio. Entonces, la amenaza es precisamente estos elementos o fenómenos de origen natural en que van a estar presentes en nuestro territorio. La exposición es toda aquella infraestructura, personas, edificaciones, todo eso que está haciendo o podría ser afectada por una amenaza. Y obviamente la vulnerabilidad son todos estos elementos, regularmente lo asociamos más a lo social, a las personas, a las comunidades, ¿no? Somos vulnerables respecto a nuestro nivel educativo o nuestro conocimiento sobre algo, ¿no? Principalmente sobre el conocimiento de la amenaza, temas de la edad, temas género también, temas de capacidades diferentes, ¿no? O discapacidades. Por ejemplo, una persona que no pueda desplazarse o no pueda ver, pasa una amenaza, pues obviamente somos más vulnerables ante una amenaza porque no podemos responder de la misma manera a alguien que pueda movilizarse o pueda ser evacuado de una manera más rápida. Entonces también son esos elementos más enfocados a lo social que nos ponen en condiciones de vulnerabilidad respecto a una cierta amenaza. Quizá para unas cosas podemos ser más vulnerables y para otras no tanto. Entonces también eso es variable, ¿no? No siempre vamos a ser vulnerables o tenemos el mismo grado de vulnerabilidad, sino va en función de la amenaza o qué tan expuestos estemos a cierta amenaza, ¿no? A terremotos, a inundaciones, a tsunamis, a sequía, a incendios, ¿no? Y bueno, el riesgo, la probabilidad de ocurrencia ante cierta probabilidad de ocurrencia de daños y pérdidas respecto a una amenaza, ¿sí? Entonces, en esencia, eso es lo que influye. A mayor exposición, obviamente, como esto es una multiplicación, el riesgo va a ser mayor, ¿sí? Si la vulnerabilidad también es alta, el riesgo va a ser alto. Si la vulnerabilidad es baja, el riesgo puede bajar. Entonces, obviamente, hay estos elementos, cualquiera que pueda haberse incrementado, el riesgo va también a moverse, sobre todo a incrementar o a disminuir. Entonces, regularmente manejamos elementos asociados a, y regularmente estos elementos son como más, como medios, no subjetivo, pero lo manifestamos así como riesgo muy bajo, riesgo medio, riesgo alto y riesgo muy alto. Más o menos en esos niveles de comprensión y de escala, ¿no? Sobre todo más que el poner riesgo 3.0 o 3,2, pero ¿qué? O sea, a veces como el leer un dato así es difícil, entonces regularmente se expresa en esos niveles. Bajo, medio o alto. Y obviamente pueden haber intermedios, muy bajo, medio, alto, muy alto. Entonces, eso es importante que lo entiendan. Y bueno, respecto al tema de cambio climático, obviamente hay que saber que hay tema de amenazas de desarrollo lento o de manifestación súbita. Entonces, obviamente, la forma en general de trabajarlo es la adaptación, el manejo de riesgos climáticos, ¿no? Eso realmente es parte de esto que se asocia a cambio climático. Siempre hay que buscar la adaptación y sobre todo a veces también generar una transformación. A veces el adaptarnos quizá a veces no sea suficiente, tenemos que hacer siempre algo más allá porque implica un cambio de modelo, un cambio de paradigma, un cambio de cultura y de educación asociada a estos temas. Entonces, bueno, adaptación es como el referente general, pero ahora siempre hay que estar buscando en esta transformación.
Respecto precisamente a estas amenazas, es importante que sepamos precisamente cuando se habló de desarrollo lento o manifestación súbita. Manifestación súbita es cuando una amenaza sucede súbitamente. O sea, obviamente quizá en este caso, por ejemplo, un terremoto, ¿no? Que no es de origen climático, pero nos da una idea de que son cosas que te pasan en un momento y a veces no las tenemos previstas, ¿no? Un tsunami también, las erupciones, las tormentas, inundación, marejada, epidemia y llega, ¿no? A veces, por ejemplo, el COVID y eso llegó sin pensarlo, ¿no? Obviamente cuando menos pensábamos ya estaba allá donde se originó y obviamente a los días ya estaba acá, ¿no? Y aunque decíamos, oye, es que está pasando, pero nunca hicimos nada y llegó. Y finalmente hay otras que son de desarrollo lento, que obviamente van como en progreso, en aumento, de a poquito. Hoy está pasando esto, hoy está pasando esto, está pasando. Cuando te das cuenta, ya generó un cambio y generó un problema muchísimo mayor. Es como esa bola de nieve, ¿no? Que va creciendo y al final, como el tema de aumento a nivel del mar, la erosión, la sequía, sobre todo, eso es lo que asocio regularmente con temas de escasez, y luego una sequía, una mega sequía, y obviamente el suelo ya se erosionó, y obviamente ya vamos a un proceso de degradación y desertificación, que es lo que no queremos que suceda, porque obviamente ya un suelo que ya perdió todas sus propiedades, que ya no puede permear, no infiltra, que ya no podemos producir nada, es un suelo desertificado. Que obviamente ya en esta tendencia que tenemos desde el norte hacia el sur, que se está recorriendo estos microclimas y que obviamente ya cada vez está siendo un mismo clima, pero obviamente cada vez más hostil, ¿no? Y bueno, eso, y el tema de la contaminación de cuerpos de agua que también se da y ya está generando problemas también a la salud y todo eso. Entonces, es algo que también es bueno que ustedes sepan para saber también cómo tratarlo y sobre todo las que son de desarrollo lento, tratar de que no sea más complicado, de que esta bola de nieve no crezca más. Y dentro de esas precisamente, de las que veníamos conversando, hay unas que yo destaco porque precisamente yo les denomino amenazas emergentes. ¿Qué significa emergente? Que están precisamente en este proceso de aumento y que sobre todo a veces no hemos generado la suficiente conocimiento, investigación y la forma de identificar estos impactos a una escala cada vez más local. Entonces, obviamente, algo que está sucediendo es el tema de el efecto isla calor urbano, obviamente lo que se evidencia por este proceso de impermeabilización y sobre todo cuando estamos perdiendo la vegetación en esas zonas. Entonces está creando climas de cada vez de mayor temperatura y obviamente respecto a otras zonas que tienen mejores condiciones de vegetación, ¿cómo se llama? Temas de sombras, del aire que circula, los vientos, etcétera. Entonces ahí obviamente, ahí apenas está empezando a trabajar. Y bueno, tenemos más estudios en el caso Chile en la zona metropolitana. Ahí, por ejemplo, está de aquí de la Universidad de Chile está Pablo Sarricolea, está la Pamela Smith y por ahí otras personas que están trabajando muy de fuerte este tema, pero obviamente hace falta más trabajo en regiones, porque también ya empiezan a generarse otras zonas fuera de la región metropolitana que ya están evidenciando este fenómeno, ¿no? De isla de calor urbano. Aparte de este fenómeno, está el tema de subsidencia, que tiene que ver con este proceso de hundimiento por la sobreextracción del recurso, por las actividades extractivas mineras, por ejemplo. Eso ya lo empecé a ver en la zona norte, ¿no? En Vallenar, por allá, que ya empiezan a identificar y dicen, socavones, ¿no? Que le dicen acá. Entonces, eso también hay que analizarlo y también tratar de generar políticas, estrategias que aborden esta problemática. El tema de los vientos, tormentas eléctricas y granizo, bueno, ahí lo englobé porque obviamente también están un poco interrelacionados, por así decirlo, pero eso hay que trabajarlo mucho. El tema de la degradación y la erosión de suelo y el tema de salud y cambio climático. Principalmente el tema de salud, bueno, creo que ya se los comenté, ¿no? Por estas nuevas situaciones que se dan ante alzas o bajas de temperatura, la aparición de nuevos vectores, etcétera. Y respecto al tema de las fuentes de información, fíjense que ya bajó el viento, afortunadamente, hablando de viento, ya no está tan complicado acá, esperemos que no se corte, así que bueno, seguimos como está programado. Y en el tema de fuentes de información, precisamente para la toma de decisiones, es importante que ustedes sepan
quizá pueden haber más, ¿no? Pero yo destaco estos, ojo, de dónde poder echar mano en búsqueda, sobre todo en capas y datos estadísticos para poder trabajar estos temas de cambio climático y sobre todo para poder armar mapas de riesgo, que también es importante, que es complemento del proceso de análisis, de territorializar estas amenazas y poder ver realmente dónde se está evidenciando con mayor profundidad o con más impacto, ¿no? Por así decirlo. Entonces, en el caso Chile, eso también se los dejo de tarea a los que no son de Chile, para que también busquen repositorios de información que tengan disponibles en sus países para que trabajen estos temas. Pero bueno, tenemos acá en Chile el Atlas de Riesgos Climáticos. Esta fue una herramienta de análisis a una escala comunal que fue desarrollada por el Ministerio de Medio Ambiente en el año 2020. Así que obviamente ahí uno puede buscar la afectación o los posibles impactos a un escenario entre el 2035 y 2065. Y obviamente ahí se establecen impactos por sectores y cadenas de impacto, ¿sí? Entonces ahí revisen la herramienta, por favor, entren a todos los sectores, revisen qué es lo que aplica para la comuna y obviamente empiecen a identificar estos posibles impactos a mediano y largo plazo. Otro de los repositorios o fuentes de información importantes son las comunicaciones nacionales en cambio climático. Ahora ya estamos en la cuarta comunicación y obviamente se hacen cada 4 años. Y obviamente da una información bastante, una buena radiografía de lo que pasa a nivel país. Aparte de eso, también tenemos la infraestructura de datos espaciales, que obviamente vienen desde datos asociados o capas para sistemas de información geográfica a una escala territorial, o sea, empezando primero para crear un mapa base, ¿no? Si estás haciendo un plan de cambio climático y todo eso, pues tienes que primero partir por tu territorio, tu mapa base, dónde estás ubicado respecto al resto de las comunas, en qué región estás, tus límites político-administrativos, tus principales hitos, o sea, si tienes áreas naturales protegidas, obviamente dónde está tu zona urbana, las principales localidades, la infraestructura, las vialidades que conectan, ese tipo de cosas, pues tienen que estar marcadas, ¿no? Eso es como tu mapa base. Y de ahí obviamente ya empiezas a incorporarle estas capas de información asociadas precisamente a las amenazas, a la exposición, a la vulnerabilidad. Y cuando realmente ya generas esta superposición de capas, te permite obviamente ver ahora sí en un solo territorio, en un sector específico, el nivel de riesgo, donde realmente confluyen todas las capas, el riesgo va a ser mayor. Donde confluye solamente una capa o el resto no, bueno, es un nivel de riesgo bajo, ¿no? Por decir. Entonces ahí obviamente se establece una metodología para poder analizar, pero ya te das una idea de que estas capas de información te permite identificar estos elementos claves del riesgo. Y si hay muchos factores que inciden en el riesgo, pues insisto, el riesgo es alto. Y el tema también de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales también ofrece buenas capas de información para analizar los recursos naturales disponibles en el territorio, ¿no? Eso por un lado. Complementando al tema de la fuente de información, hay una evaluación bastante interesante que me gustaría que la revisaran, por favor, que se llama el Índice Comunal de Factores Subyacentes del Riesgo. Y ese índice fue realizado por la ONEMI, antes ONEMI, ahorita ya se llama CENAPRED, pero ellos en el 2017 generaron esta metodología. Y en esa metodología identificaron 4 dimensiones clave para poder trabajar, identificar el nivel de riesgo y vulnerabilidad en una comuna respecto a 4 ítems o dimensiones. Primer dimensión, ordenamiento territorial. Segunda dimensión, cambio climático y recursos naturales. Tercera dimensión, condiciones socioeconómicas y demográficas. Y cuarta dimensión, gobernanza. Entonces, en esas dimensiones obviamente hay indicadores de evaluación y eso se les proporcionó a cada comuna para que respondieran un cuestionario de 41 preguntas, si mal no recuerdo, y en esas obviamente eran elementos clave asociados a estas dimensiones. Entonces, el criterio de evaluación era, creo que era bajo, muy bajo, bajo, no sé, algo así.
que era como el grado de trabajo o la evidencia que presentaban respecto a ese indicador. Por ejemplo, la presencia de o la evidencia de instrumentos de planificación territorial. Bueno, pues hay algunos que o no tienen, por ejemplo, un plan regulador comunal o está ya bastante desactualizado. Entonces, obviamente, la escala era de 1 a 5. Entonces, 1 es cuando prácticamente estás sin nada. 2, 3 por ahí que era como que estás trabajando o que obviamente el avance es insuficiente. Y obviamente del 3, 4, 5 es que ya estás en un trabajo cada vez más consolidado, ¿no? Y el 5 es que estás obviamente con todo check, ¿no? Entonces, obviamente sobre esos niveles se evaluaban y al final son los resultados que daban por cada dimensión de manera conjunta. Entonces, obviamente, por ejemplo, si analizamos el caso de Colina, que está en la provincia de Chacabuco, en la región metropolitana de Santiago, en el año 2018, si se fijan, ahí está como los datos generales, ¿no? La evaluación se hizo para tal comuna y obviamente ahí se puede descargar el informe específico. Y este está en la página que le estoy poniendo aquí en la parte de abajo del mapa. Y en eso, obviamente, ahí los resultados manifestaban en este como tipo semáforo, ¿no? O sea, cuando dices, chin, estás en el valor mínimo, creo que el valor mínimo era 0, el valor máximo, que es obviamente por nivel de riesgo, es 1, ¿no? Entonces, creo que el 0,43 es el rango que llega, de ahí en adelante es riesgo alto, ¿no? De ahí para abajo era riesgo moderado, bajo y muy bajo. Pero en esencia, Colina, en esa fecha de la evaluación, presentó un índice del 0,15. Pero, y de manera particular, obviamente se ve que obviamente en el tema de ordenamiento territorial el riesgo era mínimo. En el tema de cambio climático y recursos naturales el riesgo era alto. Condiciones socioeconómicas y demográficas, riesgo moderado. Y en el tema de gobernanza, riesgo mínimo. Mínimo, exactamente. Entonces, obviamente también te da una referencia de dónde enfocar los esfuerzos para que inclusive si tienen 0,15, que igual es aceptable, dices, bueno, pues es un riesgo bajo, ¿no? En realidad, pero pues pueden estar en mejores condiciones. Eso te permite una mejora continua y una evaluación para poder trabajar los ítems o los indicadores donde presentas mayor vulnerabilidad. Y en este caso, pues ellos están al debe con temas de cambio climático. Y ahí precisamente el informe al final, o sea, una vez que te dice check, o sea, que no estás bien en algún ítem, te dan una serie de recomendaciones para poder trabajar estos temas. Y eso es algo que yo quiero destacar porque obviamente es una guía para tomadores de decisiones en función de estos criterios. Y obviamente también es importante, aparte de estos criterios de evaluación y todo eso, pues también seguir generando conocimiento, compartir conocimiento. El hecho que yo esté acá también estamos generando un proceso de gestión de conocimiento. Entonces, también lo que son organizaciones, iniciativas, redes de redes o redes que gestionan conocimiento, pues han desarrollado herramientas, guías para trabajar estas temáticas. Y obviamente estas son las que pongo a disposición de ustedes y esas las pueden también encontrar en la web. Por ejemplo, la herramienta 11 de Euroclima trata el tema de municipios y cambio climático, adaptación basada en ecosistemas, ¿no? Eso lo pueden también descargar, lo pueden buscar herramienta 11, Euroclima, lo descargan. La guía ilustrada para la gestión del cambio climático fue algo que creo que ya les mencioné, si mal no recuerdo, que el tema, pues los 5 pasos, ¿no? Para gestionar el cambio climático a una escala local. El tema de infraestructura verde y soluciones basadas en la naturaleza. De manera particular, yo he participado en estos últimos 2, en la guía ilustrada y el tema de infraestructura verde, que hicimos obviamente en conjunto con redes de acción climática de Perú y, bueno, de Chile, ¿no? Entonces, y en Argentina también a eso fue una especialista que trabajó con nosotros. Entonces también hay que considerar estos elementos que son también clave para replicar buenas prácticas. Y respecto al tema de adaptación, ¿cómo seguimos también trabajando esto? Bueno, obviamente hay muchas estrategias y algunas que a mí me gusta también por el enfoque, el impacto social, es el tema, por ejemplo, de la agricultura verde. Las huertas urbanas, agricultura urbana, todo eso que tiene que ver y sobre todo el aprovechamiento de espacios que regularmente terminan siendo eriazos
vacíos que no se les da un uso dentro de las ciudades. Y una de esta posibilidad es incorporar estos huertos urbanos en las ciudades que puedan ser administrados por un barrio, líderes de barrio o en conjunto con la comunidad. Y eso es importante porque también estás generando cohesión, no solamente estás generando alimentos que se produzcan ahí, sino un factor de cohesión y sobre todo aprovechamiento de estos sitios que en algunos casos pueden ser utilizados para temas de violencia, etcétera, etcétera. Sitios que son, que terminan siendo como degradados, se reconvierten y se crean estos espacios que ya tienen una finalidad y obviamente también en temas de educación ambiental, porque hay unos que también lo aprovechan para hacer educación ambiental. Y respecto a los temas de adaptación, en el tema de gestión hídrica también es importante incorporar estas buenas prácticas y sistemas de drenaje urbano sostenible. Obviamente hay muchas posibilidades dependiendo de las características del territorio, el espacio y obviamente el aprovechamiento de estos recursos naturales. Y sobre todo en todas, buscando que haya una buena infiltración del recurso al subsuelo. Y obviamente tiene que ver, por ejemplo, con los techos verdes, zanjas de infiltración, los pozos, las cunetas, los mismos humedales, depósitos de retención. Entonces, realmente ahí hay que buscar todo este tipo. Obviamente el techo verde no, porque es complicado, pero obviamente estás generando microclima y estás generando otras condiciones de aprovechamiento y, bueno, generando mejor confort y clima urbano. Entonces, eso tiene esa particularidad. Entonces, eso es algo que destacamos para trabajar sobre todo también en la reducción de riesgo de desastres, sobre todo por temas de inundación. ¿Sí? No solamente es la infiltración, sino lo que realmente estás dejando que escurra cuando hay esas grandes eventos hidrometeorológicos, ¿no? Que realmente están colapsando las calles y sobre todo generando desbordamientos, atochamientos y sobre todo, pues, problemas a otra escala, ¿no? Entonces siempre hay que buscar estos sistemas y utilizarlos de la mejor manera en cuestión del contexto local. Y también hay otros repositorios de información, por ejemplo, este que me gustó de la CEPAL del 2015. Obviamente todo esto puede ser actualizable. No es como que, lo único que hay, no, o sea, siempre siguen saliendo cosas, se está innovando, se está mejorando y sobre todo, pues, trabajando mucho en compartir experiencias de otros países para ver qué se puede replicar y mejorar y adaptar sobre todo al contexto local. Lo que quizá para algunos les puede servir a un país, le puede servir a lo mejor para otro país no tanto, pero hay que saber lo que existe para tener una base, ¿no? Entonces siempre, en este caso la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ha establecido también gestión del conocimiento en estos temas y sobre todo identificando estas buenas prácticas, tanto en adaptación como en mitigación. Así que esto es lo que también les puedo compartir para que también lo revisen. Este obviamente está más enfocado en adaptación, pero están los dos tipos de medidas, ¿no? Para que también lo puedan revisar. Y en general siempre hay que recordar que este tipo de componentes o estas buenas prácticas tienen que ser complementadas, ¿no? O sea, yo sé que en el caso de Chile, si bien no es el país y América Latina no es la región que mayores emisiones de gases de efecto invernadero genera, es la región que debe adaptarse mayormente a sus impactos. Pero obviamente cuando trabajamos esto y también incorporamos elementos del componente de mitigación, estamos trabajando de una manera integral y sobre todo buscando mejor calidad de vida por lo que estas cuestiones en el cambio de la matriz energética, eficiencia energética, el tema de una movilidad cada vez más sostenible y una adecuada gestión de residuos, bueno, indirectamente cuando no, aunque no quieras, te está generando impactos positivos en otros sectores. Entonces, obviamente también es esa lección o esa moraleja de complementar las medidas y trabajar en estos ítems de manera paralela, ¿no? Y bueno, hay criterios clave en general, tanto para adaptación y mitigación, que debemos procurar
independiente de la práctica que realicemos, es siempre incorporar a la población, la gobernanza. Recuerden que es el hecho de que todos los actores que confluyen en el territorio sean parte activa en la toma de decisiones. Entonces, siempre hay que trabajar estos temas y sobre todo cuando se hacen estos planes, estrategias de cambio climático, siempre hacer estos procesos de consulta pública para saber las necesidades, las problemáticas de la población y sobre todo eso transformarlo en soluciones. Entonces, eso es una buena base para que obviamente se puedan incorporar medidas cada vez de mayor impacto. Y también hay metodologías, que en este caso, bueno, no sé si ustedes han escuchado esta, para mí fue nuevo, porque finalmente me tocó participar en un workshop en el 2019, justamente en los mismos días en que fue el estallido social, y a mí me quedó súper grabado porque empezamos a platicar esto, precisamente de estas nuevas metodologías, este proceso que debemos de cambiar paradigmas y cómo empezamos como a trabajar este tema y sobre todo pues salió este cambio de conciencia y quizás que pasó el tema del estallido y yo me quedé como choqueada, precisamente como dice uno, o sea, como un suceso te cambia totalmente, o sea, a mí me cambió, me transformó, porque han pasado muchas cosas a raíz del estallido social, unas buenas, otras no tan buenas, pero obviamente fue un despertar en muchos sentidos de la población y sobre todo lo que a veces no nos gusta, ¿no? Como sociedad y sobre todo con estos modelos económicos, ¿no? Y esta metodología, precisamente la que veníamos, nos venían comentando, porque esto no la trajeron unos especialistas de Australia, de universidad y de Escocia, precisamente en trabajar un enfoque de los 3 horizontes. En esencia es eso, ¿no? Un poco medio complejo, pero en esencia lo que yo les quiero compartir es que ese modelo se trabaja o esa metodología en base a 3 horizontes. El horizonte 1, que es el horizonte de los patrones establecidos, cómo estamos operando actualmente en nuestro día a día, nuestra dinámica, ¿no? Nuestra tendencia normal, por así decirlo, normal, como nos venimos trabajando, desarrollando. Y por el otro lado, el contexto ideal, las aspiraciones futuras, lo que queremos, realmente nuestra misión, lo que quisiéramos cambiar sobre lo que no nos gusta del presente, ¿no? Entonces, obviamente, siempre uno se imagina, ¿cómo cambiarías esto? ¿Qué te gustaría tener en un futuro, ¿no? ¿Cómo te gustaría verte y todo eso? Entonces, como que empezamos ahí a salir de la caja y empezamos a identificar estos como elementos ideales futuros en donde obviamente nos gustaría estar, ¿no? Sin que antes pasara todo este tema del estallido, ¿no? Y finalmente, la parte interesante es el horizonte 2, de la situación actual a la situación ideal, por así decirlo, como un cambio incremental, que quizá obviamente queremos vernos mejor, ¿no? Como estamos en el presente, en muchos aspectos, ¿no? Estoy aquí, me gustaría estar acá, siempre buscando mejorar. Entonces, en ese proceso de mejora, obviamente, ¿qué tienes que hacer para llegar, o de estar aquí para llegar acá, ¿no? Y obviamente es donde tenemos que enfocar los esfuerzos en este proceso de cambio de modelos, de paradigmas, generar transformación e innovación y obviamente en dónde poner los esfuerzos para que esto sea posible. Entonces, obviamente nos hicieron repensar muchas cosas y trabajar sobre todo estos temas de gestión de riesgo de desastres y adaptación a cambio climático, pero insisto, en un enfoque más allá de la adaptación, precisamente donde mencionaban ellos, la innovación disruptiva identifica oportunidades para cambiar el alcance de lo que es posible. Y finalmente, como ahora tenemos un escenario bastante adverso, precisamente en función de los nuevos escenarios de cambio climático, tenemos que repensar en todos aspectos y sobre todo generar acciones de impacto que nos permitan finalmente lograr este cambio que deseamos a ese futuro ideal. Y obviamente eso es lo que ustedes pueden revisar en algún momento en la parte de abajo de esa metodología. Los 3 horizontes, una práctica vía para la transformación. Y eso es lo que necesitamos, transformarnos. No ir nada más como, yo quiero hacer esto, creo que lo puedo hacer, voy a intentarlo. No, no lo intentes, hazlo y hazlo bien y hazlo cada vez mejor, porque es precisamente la única manera en que esos cambios incrementales y disruptivos te van a llevar a ese futuro. Y finalmente en el tema de la adaptación, algo que casi se me estaba olvidando incorporar, pero también hay que considerarlo, que es el tema de la mala adaptación, precisamente porque a veces queremos generar soluciones, buenas prácticas, y al final en lugar de beneficiar, terminas
no quiero decir una mala palabra, pero es como la terminas echando a perder, ¿no? Entonces termina siendo peor el remedio que lo que pensabas hacer, ¿no? Entonces, bueno, esta fue una fotografía que me encontré, quizá no sé si sea la mejor, pero en esencia, por ejemplo, que quiere identificar, ¿no? A veces el tema del greenwashing y todo el tema de los grandes empresas, ¿no? Que te dicen, ok, vamos a reforestar. Entonces ya le dice, bueno, ¿sabes qué? Te doy estos árboles, son eucalipto, ¿no? Dale, aquí está, plántalos. Pero sabemos que el eucalipto, obviamente por las características, es un gran consumidor de agua. Y en esas condiciones, a veces si queremos realmente generar mejores condiciones del entorno, reforestar y sobre todo generar reservas de agua hacia abajo, lo menos que va a hacer la propuesta es eso, ¿no? A través de este tipo de árboles que en muchos de los casos no son endémicos, son que son como, se me fue la palabra, pero que no son parte del entorno, ¿no? Y eso es lo que ha pasado también, por ejemplo, en el caso de Valparaíso, cómo realmente se desarrolló esta industria originalmente en Valparaíso, esta zona forestal que terminó siendo abandonada. No sé si ustedes sabían eso, yo lo sé porque lo poco o lo mucho que sé fue porque hice una tesis allá de Valparaíso y el tema de los incendios. Entonces, parte de esto fue que en su momento hubieron esas grandes forestales que quisieron hacerlo, escogieron Valparaíso en su momento y empezaron a sembrar eucaliptos y todo ese tipo de pinos, etcétera. Y obviamente con el paso del tiempo, como obviamente ellos querían una buena productividad, vieron que en ese sector tardaba bastante en desarrollarse ese tipo de árboles. Entonces lo que hicieron fue, ¿sabes qué? O sea, me conviene más dejarlo que seguirle metiendo más dinero para que produciera, ¿no? Como lo que están haciendo pues ya en el sector de la Araucanía para allá. Entonces decidieron dejarlo, se quedó en estado de abandono muchas de estas cosas y hubo una mala gestión de ese arbolado, cosa que creció, se implantó, quedó ahí y obviamente ante una venida de lo que es el material combustible, lo que está haciendo es reproducirlo porque también tiene es altamente pirógeno, ¿no? Entonces, fue una mala gestión y no ha habido el adecuado manejo de esa vegetación forestal y obviamente el hecho que la ciudad esté creciendo y que cada vez se está acercando a estas zonas, pues obviamente esas zonas están cada vez más expuestas a esta amenaza, ¿sí? La amenaza de los incendios. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiero que entiendan y como estos van a haber muchos otros casos en donde realmente lejos de generar una buena propuesta, estás echándola a perder. Entonces, por favor, cuando trabajen esto en algún momento, traten de no llegar o de no caer en una mala adaptación. ¿Sí? Estamos creo que en tiempo, me quedan 6 minutos. Les voy a poner nada más este videíto para que lo revisen, ¿va? Y nos vamos al trabajo en equipo. Sí se escucha, ¿cierto? Ya. Como comuna antigua, esto es un desafío importante, porque en definitiva hace un tiempo atrás no hablábamos del medio ambiente, no hablábamos de su protección, y por Dios que es importante. La relación con el medio ambiente no es precisamente de la más amigable. No solamente las autoridades tienen una cuota de responsabilidad, sino que todos nosotros Perdónenme, es que por eso les pregunté y me dicen, ¿no? Yo no, ok, ya, espérenme. Ok, voy a abrirla y aquí, a ver, por favor, ¿me confirman? ¿Se ve? Ahora sí se ve. Perfecto, entonces ahora sí lo... 10 años atrás hablar de humedales era cosa de loco. Nadie se ocupaba ni se preocupaba del tema de los humedales. En esta ciudad, en distintas ciudades, hay joyas que hay que proteger. El presidente Piñera estableció un plan nacional de protección de humedales y dentro de eso, a nivel nacional, se priorizaron ciertos humedales, ciertos ecosistemas de alta importancia. Dentro de eso está, lógicamente, el río Maullín y como ministerio estamos fomentando el lograr un proceso exitoso de lograr una figura de protección como santuario de naturaleza. Permite un santuario de naturaleza que nosotros podamos planificar el territorio de forma participativa, pero además tiene algunas consideraciones especiales que no afectan a la propiedad privada, por tanto no hay una desafectación de los propietarios privados. Estamos trabajando, ¿cierto?,
en un plan de infraestructura verde que este programa comenzó el año 2016 junto a la Fundación Legado y que consiste en recuperar humedales y áreas verdes de la comuna. Hay que dejar de ver estos espacios como espacios de recreación, ocio y embellecimiento, que por lo cierto lo son y eso es importante, pero por supuesto que son eje estratégico y fundamental para el desarrollo sostenible de nuestras ciudades y nuestros territorios. Un lugar especial con alto valor de conservación, porque hoy están ocurriendo aquí una serie de procesos biológicos y bioculturales, como pocos van quedando todavía en los grandes ríos del centro-sur de Chile. Creo que ocurre en este mundo que está lleno de información y no ponemos un corte en realidad a la estupidez que estamos haciendo con nuestro planeta. Podríamos decir de que el ser humano, la humanidad, se ha convertido en una fuerza geológica. Nuestro impacto no tan solo está causando cambios en nuestras ciudades, los ambientes que nosotros habitamos, sino que estamos cambiando el planeta. El mayor instrumento que tenemos en las zonas urbanas es el plan regulador común. Como ministerio estamos impulsando fuertemente y mejorando el nuevo proceso de evaluación ambiental estratégica y esperamos que los humedales, las áreas de protección sean consideradas. No podemos tener planes regulares comunales que sus ejes estructurales pasan sobre humedales. Se habla de ecología fluvial como parte del análisis. Estas eran disciplinas que antes no estaban presentes en la discusión dominada por la ingeniería civil e hidráulica, y se trata de agregar conocimiento, planificación y seguimiento y también recursos. La gestión de cuenca es plata, es gasto y es un trabajo especializado. ¿Cuál es nuestro problema real? Tenemos poca fuerza política, no hay organización ciudadana real, tampoco se hace mucho trabajo en las universidades para abordar estos temas importantes. La universidad debería dedicarse a proteger justamente la demanda ciudadana. Los que veo que están aquí hoy día están preocupados del tema. No es que estén los humedales en las ciudades, sino que las ciudades se instalaron sobre los humedales, porque el plan regulador nunca se ocupó de ello. Ya que no tenemos el respaldo legal que nos permita trabajar con los ecosistemas y trabajar en la tierra de la manera adecuada, tenemos que empoderar a la gente para que la gente genere un desarrollo endógeno. O sea, que se desarrollen desde sí, desde lo que ellos quieren hacer con su territorio, porque ellos son los que viven ahí. ¿Les gustó? ¿Les ha gustado? ¿Sí o no? Interesante, ¿no? Ay, Dios, espérame. Déjenme cortar esa parte. Ah, chuta. Sorry. También la musiquita venía de regalo. Bueno, no vimos ni escuchamos nada. Ah, al perfecto. final. No pasó nada. Lo bueno que no era nada comprometedor. No, no se crean. Oigan, vamos ahora, estamos, sí, me encantó. Obviamente son videos que no solamente son temas técnicos, sino cómo lo está viviendo el territorio en sus diferentes aristas, desde la organización de la sociedad civil, desde la institucionalidad y sobre todo la población. Entonces, la importancia de realmente trabajar esta gobernanza ya en aspectos cada vez más, más reales. Esto es la gobernanza. Entonces, por favor, Rox, primero, por favor, nómbrame coanfitrión. Necesito siempre ser coanfitrión de estas actividades para poder trabajar con ellos y vamos a hacer el trabajo en 4 equipos, ¿sí? Entonces, ¿me puedes hacer 4 salas o las hago yo? Yo las puedo hacer igual. Sí, mira, vamos a hacer 4 salitas. 1, 2, 3, 4. Las puedo hacer ¿Hasta ahí alguien tiene alguna consulta? ¿No? Sí. A ver. ¿Sí? Sí, respecto a los sumideros de carbono y que se conecta también con las preguntas que están en el chat respecto a la capacidad de absorción de CO2 de los árboles. ¿Cómo entra dentro de este mundo? Pues estaba océanos y biodiversidad, bosque, biodiversidad y técnicos en la ficha que nos mostraste. ¿Dónde está el rol del arbolado urbano en todo esto? Y es una pregunta bien interesada, también la hago porque estamos justamente lidiando con unos temas de compensaciones, sobre todo de intervenciones de desarrolladores privados que talan árboles o cortan árboles, y necesitamos encontrar algún equilibrio, alguna equivalencia de reemplazo, no solo por el valor monetario del árbol, sino por el valor de aporte a la biodiversidad que tiene este árbol. Entonces, ¿de dónde sacamos información?
qué estudios académicos hay, qué se puede saber y Ayuda. cómo juegan ahí los árboles urbanos en la parte de la adaptación al cambio climático. Esa es una buena pregunta. Espero no hacer una mala respuesta, porque bueno, también no soy tan especialista en temas de arbolado urbano. Sin embargo, realmente todavía no se ha identificado el potencial del arbolado urbano en el tema de los sumideros de carbono. Regularmente se asocian, como bien les decía, al tema del bosque nativo, pero hace falta hacer estudios cada vez más específicos para que ese arbolado, sobre todo el endémico, no el que es inducido, realmente identificar el aporte que están haciendo en los temas de mitigación. Obviamente el arbolado, el árbol como tal, es un elemento tan noble y tan maravilloso, tan bendito por Dios que nos dio. O sea, no lo hablo nada más en términos religiosos, sino realmente que tiene tantas propiedades y obviamente son de las cosas que te aporta tanto en adaptación como en mitigación. En mitigación, obviamente, por el tema de estos sumideros de carbono, la absorción de gases de efecto invernadero te da oxígeno y sobre todo también te da sombra, te da fruto, mejora la calidad de vida y sobre todo, inclusive hasta en aspectos mentales, ¿no? Cómo realmente te cambia la percepción de un espacio cuando lo ves árido a cuando lo ves arbolado, verde, con todas esas propiedades que tiene un árbol. Entonces, realmente son de las cosas que te da beneficios por donde no tienes una idea. Y obviamente sin mencionar el tema hídrico, ¿no? Entonces, es lo que estoy al debe. Entiendo que están en esa construcción de ese aporte y ese impacto, sobre todo precisamente del arbolado urbano. Porque a veces está tan disperso, a menos de que haya estas grandes masas de árboles en una zona, una ciudad, y decir, ok, esto realmente sí está aportando. Pero a veces tenemos un parque con 100 árboles, otro parque por allá y están como muy dispersos y a veces no identificamos un aporte real al respecto, pero aporta más a la adaptación, como se ha venido trabajando más que a la mitigación. Espero haber resuelto tu consulta ya. Vale. Sí, que también en el chat de Ignacio Roblero puso de cuando se realizan compensaciones de CO2 y se plantan árboles, en qué momento del ciclo de vida comienzan a capturar CO2 de manera significante. Va por la misma línea la pregunta. Chuta. No, difícil, no tengo, necesito ser un especialista en temas de arbolado, pero sí, puedo tratar de investigar y darles recomendaciones. Pero, por ejemplo, revisen, por ejemplo, hay una ONG, se me fue el nombre, pero de eso también se los voy a buscar, que estaba también proponiendo una ley de arbolado urbano y ellos hacen muchos estudios de arbolados y todo lo que es la gestión, infraestructura verde y todo eso. Entonces, se los voy a buscar y se los tengo para la siguiente clase. De todos modos, por favor, comparte mis datos. Oye, ya estamos muy al debe. Les voy a dar solamente 10 minutos, señores, máximo, nos vamos a sala. Y obviamente ahí para que sepan quién está formando su grupo, se compartan sus datos de una y se organicen para, recuerden, trabajar en la ciudad asignada y obviamente desarrollar lo más que puedan. Tampoco les voy a pedir milagros, pero que al menos se hagan un trabajo de abordar estas 4 fases. El tema de la caracterización territorial, el tema de amenazas y escenarios climáticos. Escenarios climáticos, búsquenlo por favor en el Atlas, ¿cierto? El tema de adaptación y mitigación. Hagan propuestas en mitigación y hagan propuestas en adaptación respecto a la ciudad que les dio en función de las amenazas y obviamente el tema de las características territoriales. ¿Ya estamos? Sí, Teresita, voy a... Sí, pausa la grabación, por favor. Y se van todos a... Pero les voy a aclarar consultas, ¿sí? Para que no se sientan como tan, ay, me dejó la profe haciendo el trabajo final de tesis y en una semana, no. Entonces, no quiero que se estresen. Disfrútenlo, trabajen en equipo, conózcanse, también esa es otra de las finalidades de que se conozcan y que obviamente apliquen lo poco o lo mucho que han aprendido en este curso, porque la próxima semana es el cierre, ahí ya nos dejamos de ver y obviamente es algo interesante. Mira, ya están haciendo grupitos de WhatsApp, nada más les voy a pedir un favor, porque a mí siempre me encanta verlos, porque no los estoy viendo, enciendan sus cámaras, les voy a tomar un pantallazo, si la Rox me lo permite, y si no quiere también, que soy bien disruptiva, que me dicen, no, sí, y yo digo, sí, ¿por qué no? Porque sí, y sí se puede, ¿ya? Ok, entonces, a la cuenta de 3, ya quien puede y quiera, encienda sus cámaras, y bueno, no importa, Nico,
pero está bien. Ahí, para la otra, quien no puede poner cámara, al menos quiero ver una foto de ustedes, ¿sí? Al menos dejen una fotito y no ver nada más un nombre sin ningún referente, ¿ya? Eso, ahí va. A la 1, a las 2 y a las 3. Perfecto. Ah, chuta, no, espérame, me falló. 1, 2, 3. Es que mi forma de sacar pantallas es un poco rudimentaria, muy rara. Pero bueno, chicos, gracias por todo. Nos vemos la siguiente clase. Y estoy a disposición. Cuídense mucho y ya está la PPT allá. La voy a cambiar porque dejé ahí unos títulos malitos, los voy a reponer, pero en esencia el contenido es el mismo. Y la grabación también la va a poner la Rox en breve. Para quien tenga dudas, obviamente puedan consultar de nuevo la información porque fue bastante. O sea, les di de todo un poco. Espero no haberlos abrumado. Eso. Gracias. Desde y mañana nos vemos va a estar presente la grabación. Que estén muy bien. Super. Chao, chao. Gracias, No, buenas noches a gracias. todos, que estén bien. Chao. Gracias.